Aquí está el claro ejemplo del nivel de la oposición en nuestro país y de sus férreos críticos. El caso de la priista Beatriz Pajés, que participa mucho ahí con los frentes cívicos de Claudio X González, de estas asociaciones que son prácticamente lo mismo, que se premian entre ellos, entre sus periodistas o pseudoperiodistas, mis estimados peroneros, como el propio Javier Lozano, que participa en estos programas junto a Beatriz Pajés, la Mataviejitas, como algunos le mencionan. Vean nada más, no entienden que no entienden nada, como dicen nuestros compañeros de Sin Línea. No hay nada más denigrante que una mujer misógina demerite el trabajo de una mujer inteligente como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así lo dice esclava política, así la llama, con toda la misoginia, mis estimados amigos y amigos perdoneros, estos que son falsos feministas y que están totalmente descarados, que están llenos de odio y que ya no saben ni qué decir ni qué inventar. Claudia Sheinbaum se puso la banda presidencial, vive en palacio, pero no gobierna. En el Zócalo, con motivo de los 100 días, confirmó su esclavitud política. Salga de su jaula, presidenta Sheinbaum, atrévase a gobernar para México y no solo para un hombre. Vamos a escucharlo. Esta es la videocolumna que ella subió a través de su red social. Claudia Sheinbaum llega a los 100 días de mandato como una presidenta atrapada. Es un personaje trágico, encadenado a la deuda de poder que tiene con López Obrador y a la necesidad de impedir que el país y el régimen se le deshagan entre las manos. Repitió una y otra vez para que no haya duda de su obediencia, que a ella le toca consolidar la 4T. Confirmó su esclavitud política. Claudia llegó al gobierno, se puso la banda, vive en palacio, administra, pero no gobierna. La presentación del Plan México es un acta de confesión, un alarido para decir que el régimen necesita desesperadamente de inversiones para sobrevivir y salvarse. ¡Qué paradoja! La 4T, con todo y su falso nacionalismo, podría llegar a ser el gobierno más supeditado a las decisiones de Estados Unidos. Un déficit fiscal de dimensiones históricas, una deuda pública exorbitante, un nulo crecimiento económico colocan al gobierno en una posición de enorme debilidad ante el imperialista y amenazante Trump. Lo que más preocupa al grupo gobernante es que la debacle económica acabe con la cuarta transformación, que ya no pueda seguir asignando el 30% del presupuesto a los apoyos sociales para garantizar el voto de los más pobres. En el mensaje de los 100 días y en el Plan México hay dos modelos de país totalmente opuestos. En el Zócalo la promesa fue reciclar el obradorato, el estatismo, la centralización de poder, y ante los empresarios ofertó un México abierto a las inversiones que exigiría mandar al diablo el legado reformista del tabasqueño. Mientras no se cancele el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados, no habrá confianza plena para invertir. Sheinbaum es candidata a convertirse en un personaje de tragedia griega, a no quedar bien con nadie, a ser vista por el partido de su jefe como un estorbo y como un factor de desconfianza para la inversión internacional. Quedar bien con el pasado y atender el interés nacional no es lo mismo, más bien son dos cosas opuestas. Salga de su jaula, presidenta. Atrévase a gobernar para México y no solo para un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Sí, claro. Quiere decir entonces que para los mexicanos todavía el que tiene el poder es Andrés Manuel López Obrador y no Claudia Sheinbaum. Entonces ella tiene que asumirse como presidenta en todos los sentidos. Mira, si le hacemos caso a las encuestas que se han venido publicando con motivo de los 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, que dicen 75, 80%, hoy venía escuchando una, que están de acuerdo con ella, con su forma de ser, con sus políticas, con lo que está anunciando. Si tiene toda esa popularidad, yo me pregunto, yo creo que fácilmente puede tomar autonomía de vuelo y sus propias decisiones. Y la vamos a apoyar, me incluyo, apoyar el resto de los mexicanos, siempre y cuando respete algo que a mí me parece fundamental: el Estado de Derecho, las libertades, la democracia, la propiedad privada, la familia. Si nos vamos por ese camino, vas a tener el respaldo de propios y extraños, vas a ganar mucho más. Pero
señales como la de antier, que anuncia una inversión de Amazon de 5,000 millones de dólares en Querétaro, hace una ceremonia en Palacio Nacional. ¿Quién creen que no estuvo invitado? El gobernador de Querétaro. Siendo la inversión en Querétaro. Esa es la primera. Segunda, ¿saben desde cuándo se anunció esa inversión? Hace un año. ¿Saben quién trajo esa inversión? Mauricio Curi de Querétaro. Porque es panista, no le van a dar ese reconocimiento, no le van a dar su lugar, no van a ir de la mano. Caray, ese tipo de señales son las que no ayudan. Por favor, hay que dejar por momentos la política o la politiquería a un lado y vamos a concentrarnos en el bien común y en lo que más le conviene a México. Y regresar a lo que decíamos hace un momento, esa falsa idea de soberanía. Cuando tú eres el país en el mundo que tiene más tratados de libre comercio con otras naciones, desde el momento en que celebras un tratado o de libre comercio o de derechos humanos o de lo que sea, de combate al crimen, en fin, estás cediendo parte de tu soberanía en aras de un fin o una causa superior, un bien superior, que tiene que ver con la colaboración internacional. Por favor, entendámoslo como tal. A ver, Javier, si vas a enfrentar, como parece que así va a ser, y ojalá que no, una especie de guerra comercial con Estados Unidos, donde ya el canciller Juan Ramón de la Fuente en alguna intervención pidió la unidad nacional para hacer un frente común a estas amenazas, tú como gobierno no tienes la autoridad política, la autoridad moral para estar pidiendo unidad nacional cuando desde las mañaneras te dedicas todos los días a reciclar la polarización y la división que sembró el expresidente y que a la cual está dando continuidad la actual presidenta. Sí. ¿Qué sentido tiene? Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene estar atacando todos los días a Felipe Calderón, por ejemplo? Sí. Por ejemplo. O cualquier otro adversario, o aquellos que piensan y forman parte de grupos o de partidos políticos distintos, cuando efectivamente lo que necesitas es la unidad de todos los mexicanos, ¿no? Crear, porque desde el poder, es el poder el que tiene la responsabilidad y la posibilidad de crear estos escenarios de unidad. Y no solamente en el discurso, sino en los hechos, Javier. Porque además, mira, vamos a ser sinceros, ellos ya tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La hubieran tenido de cualquier manera, mayoría simple o absoluta, no calificada. Ya vimos cómo obtuvieron la mayoría calificada. Y fue gracias al INE y al Tribunal Electoral y a las traiciones de algunos en el Senado. ¿Ok? Bueno, ya tienen esas mayorías. Dejen participar a las minorías con voz en el Parlamento, en el debate democrático, en la interacción, escúchenlos, que esos foros que hacen de consulta, por ejemplo, ahora para la ley del Infonavit, etcétera, de verdad escuchen a la gente, escuchen la voz de los expertos, escuchen la voz de los inversionistas, escuchen la voz de los afectados, escuchen la voz de los trabajadores. Entonces, no les van a quitar el poder, ¿eh? Es más, ya están colonizando el tercer poder, que es el Poder Judicial. Ya se están encargando de eso, ¿ok? Bueno, ya tienen ese poder, pero una cosa es que hayas ganado con el 54%, ¿no? de los votos, y otra cosa es que pienses que dominas al 100% de los mexicanos. Eso no es cierto. Pues claro que no, pues claro que no. Digo, ganaste, ¿con cuántos? Con 35 y cacho millones de votos. Sí, 36 millones. Y tienes un padrón electoral de prácticamente 100. ¿Cuántos mexicanos no votaron por ti? No votaron por ti, la mayoría. Bueno, a ver, pero agregando y sumando lo que tú dices, ¿cómo es posible que andes en busca de la unidad nacional y digas que a la oposición que la atienda la secretaria de Gobernación? Sí. Porque yo solamente voy a hablar con un ente, que no sé quién sea, ¿no? Con un ente que es el pueblo. Y el pueblo que sabemos que solamente está reducido al mercado electoral de Morena. Todos los que no votaron o todos los que no votamos por Morena, no somos pueblo. Ergo, estamos fuera de este diálogo que hará la jefa de Estado con los mexicanos. Entonces,
Esto es algo que ella tiene que resolver Totalmente. y corregir, yo te diría. Totalmente. Hoy estaba escuchando que se va a reunir la secretaria de Gobernación con ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno. ¿Y por qué no ella? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no ¿Por qué ella? no ella? A ver. No te quita nada. A ver. Mira, nobleza obliga. Si eres generoso, si tienes estatura de mira, si eres una persona segura de ti misma, siéntate a hablar con ellos, escucharlos. ¿Qué no criticaron ellos esa exclusión en su momento cuando eran oposición? ¿Qué no la criticaron? Claro que ¿Qué sí. no le dijeron al PRI, no le dijeron al PAN, ustedes son los autoritarios porque no nos reciben, porque no dialogan con nosotros? ¿Y ahora? No, por eso. Entonces yo creo que, a ver, ese diálogo es un rato, pero tienen cosas que decir, tienen cosas que formular. A mí me parece que sobre todo, porque no hemos tocado el otro tema, ¿sí?, que también va a precisar de una gran coordinación entre la Federación, estados y municipios, como es el tema de la migración, que va a ser uno de los primeros decretos uno de los y temas que órdenes se va a tratar. ejecutivas de A ver. Trump. A ver, ¿cómo le vamos a hacer en Ciudad Juárez? Ciudad Juárez